Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, saludos. Eh, bueno, vamos a continuar con el material de ondas, si no hay ninguna pregunta. La clase de lunes estuvimos viendo parte de la teoría del capítulo. Creo que vimos la mayoría. Sin embargo, todavía nos falta una parte de cubrir. Pero entonces vamos a hacer un problema de lo que se vio, un par de problemas de lo que se vio el lunes para aplicarlo. Este problema que escogí es bastante común, digamos, en cuanto a problemas que aparecen por ahí, que utiliza el hecho de que le dan condiciones iniciales, igual que los problemas que hicimos la semana pasada sobre movimiento armónico simple. ¿Se recuerdan que le decían que el bloque se alaba, ¿verdad? Se estiraba o se comprimía y a partir de ahí se liberaba y entonces le daban ciertas condiciones. Le decían que en T igual 0, por ejemplo, se suelta, o sea que salía del reposo. ¿De acuerdo? Entonces en ondas también hay problemas de ese tipo, en donde hay que ponerle condiciones, donde el problema, perdón, tiene condiciones iniciales y hay que usarlas para resolver el problema. Entonces, en ondas, cuando le dan un problema que tiene condiciones iniciales, básicamente lo que quieren es que usted calcule la amplitud y el ángulo de fase, o lo que ellos le llaman la constante de fase. Entonces, aquí en la pizarra tengo un problema que puse el enunciado para resolverlo. El problema dice lo siguiente, dice que una onda viaja a lo largo de una cuerda en la dirección X positiva. De ahí le están dando información, ¿verdad? En la dirección X positiva, dice con una velocidad de 30 metros por segundo. La frecuencia de la onda es de 50 Hz. Y aquí vienen las condiciones iniciales. Le dicen que en X igual 0 y T igual 0, ¿verdad? La velocidad de la onda es de 2.50 metros por segundo. ¿Ok? Y el desplazamiento vertical, o sea, la Y, es 4 milímetros. Entonces, el ejercicio, el problema, le está pidiendo que calcule o que escriba la Y de XT. ¿Ok? Entonces, es un problema típico de este tema de ondas, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar a resolverlo, quiero hacer algunos comentarios que tal vez ayuden para problemas posteriores. Vean que le dice que es una onda viajera, ¿verdad? Recuerden la onda viajera, ¿verdad? Que se puede escribir con con una función seno o coseno, ¿verdad? Y dice que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección X positiva. Ya ese simple enunciado le está diciendo que utilice el signo menos, ¿verdad? En la solución para Y, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando se mueve a la derecha usamos menos y cuando se mueve a la izquierda usamos más. Pareciera que es al revés, ¿verdad? Pero realmente es así. Ok, y entonces dice con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Cuál velocidad es esa? Esa velocidad es la velocidad del tren de ondas, del pulso ondulatorio. ¿Ok? Que ya habíamos dicho que es constante. Dice, y la frecuencia F de la onda es de 50 Hz. Y entonces ahora vienen las condiciones iniciales. Dice que en X igual 0 y T igual 0, la velocidad de la onda es de 2.50. Entonces vean que aquí esta otra velocidad se refiere a ¿cuál velocidad? A la velocidad transversal. ¿Ok? Entonces esta fue la que en la clase anterior la llamamos con V únicamente, ¿verdad? Y esta es VY. Entonces esta es la del paquete de ondas, la del tren de ondas o la del pulso ondulatorio. Todas esas palabras significan lo mismo. Y esta es la velocidad del punto P por donde pasa la perturbación. ¿Está bien? Porque, ¿cómo yo sé eso? Porque me están dando estas condiciones. Me están diciendo que en ese momento, en ese instante y en esa posición, la velocidad del punto P es esta. Y vean que nos está diciendo que es positiva. Quiere decir que, o sea, si no tiene signo negativo aquí, tenemos que asumir que en ese instante, en t igual 0, el punto va subiendo. ¿Ok? O sea, el pulso pasa por ahí de tal forma que el punto P asciende.
verticalmente, ¿verdad? O perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso. Ok, entonces vean la información que hay que, digamos, interpretar de estos problemas, ¿verdad? Antes de, ¿cómo se dice? Antes de tirarse a hacerlo, ¿verdad? Hay que leer bien, ¿verdad? Y le dice que en ese mismo instante, en esa misma posición, el punto P está a una altura de 4 milímetros. Si estas cantidades fueran negativas, que podría ser la posibilidad, ¿verdad? También tendrían que especificarse en la redacción o ponerle signos explícitamente a esas cantidades. ¿Ok? Entonces, cuidado con los signos, ¿verdad? No vayan a dejar algún signo, ¿cómo se dice? Botado. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta antes de comenzar a resolver? No, señor. Profe, Dígame. nos puede que vamos, al inicio nos den, por ejemplo, x igual a 0, pero t no igual a 0. Correcto, sí, las condiciones pueden variar, le pueden dar cualquier cosa. Le podrían decir que en X igual 1.1 centímetro, 1.3 centímetros, y T igual, no sé, 2.2 segundos. Eso puede variar, ¿verdad? Pero digamos, si es el momento en que se comienza a estudiar el movimiento, por lo general es X0 y T0, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga que ser siempre así. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a resolverlo, jóvenes. Nos están pidiendo que hallemos la y de xt. En el libro del Serway nos dicen que la y de xt para una onda viajera, que también le llaman armónica, no sé si se los dije, armónica y viajera es lo mismo, ¿verdad? Es una función con seno o coseno, ¿verdad? Entonces yo de una vez le pongo el menos. ¿Por qué el menos? Porque yo ya sé que me están diciendo que se mueve en la dirección x positiva. ¿Está bien? Bien, entonces voy a usar las condiciones iniciales en esta ecuación. Me están diciendo que en y evaluado en 0 y en el instante 0, o sea, el y 0, 0,0, esto tiene que ser igual a la amplitud, que obviamente no es 0 y no la conozco, hay que calcularla. Y aquí sustituyo, aquí sería k que no es 0, pero x sí, omega que no es 0, pero t sí, más phi. ¿Ok? Y en X0, T0, ¿cuánto vale la Y? 4 milímetros. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es que lo paso a unidades del sistema internacional. 4 por 10 a la menos 3 metros es igual a A por el seno de phi. Y ahí tengo una ecuación, que la llamo la ecuación 1. Entonces, vean que esa ecuación tiene dos incógnitas, ¿verdad? Tiene la amplitud, que no la conocemos, y tiene el ángulo de fase. Entonces, aquí necesitamos escribir otra ecuación, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se dice? Tener un sistema de ecuaciones y poder despejar de una y sustituir en la otra. Entonces, ¿cuál es la siguiente ecuación? La que me relaciona la velocidad, ese 2.5. Entonces, ¿qué hago? Pues vengo y derivo la y. Entonces, la VY de xt es la derivada parcial de y respecto de t. Entonces, derivándolo de arriba, como lo hicimos por ahí el lunes, sería la derivada de seno, que sería menos omega por a por coseno, ¿verdad? De kx menos omega t más phi. Y ahí tengo la velocidad. ¿Ok? Y vuelvo y evalúo. En x, aplico otra vez las condiciones de frontera. En x igual 0, t igual 0, eso tiene que ser igual a ¿quién? A menos omega por a, que eso no es 0, coseno de k por 0, menos omega por 0 más phi. ¿Está bien? Y esta velocidad yo la conozco porque es un dato del problema. En x igual 0, t igual 0, me dicen que la velocidad es 2.5. ¿Ok? Y positiva. Entonces, de aquí me sale otra ecuación. Voy a ponerla de este lado. 2.5 metros sobre segundo es igual a menos omega por a por el coseno de phi. Y vean ahora que tengo dos ecuaciones. Tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Esta de aquí, voy a ponerla en un recuadro para identificarlas, y esta que tengo aquí arriba.
¿De acuerdo? Entonces, ahora con ese sistema de ecuaciones, yo lo que quiero es calcular la amplitud, la A, ¿verdad? Y el phi. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Bien, entonces, calculemos antes de continuar. Vean que de todos modos necesitamos el K y el omega, ¿verdad? Entonces los podemos calcular de una vez para ya tenerlos. ¿Qué sería el omega? El omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es un dato del problema. Entonces sería 2pi por 50, que serían 100pi. Segundos a la -1. Ahí tengo la omega. Y después calculo el K. ¿Qué sería el K? El K de las fórmulas de lunes es omega entre V. Entonces aquí sería 100pi segundos a la -1 entre la V, que son 30 metros por segundo. Y haciendo esa operación ahí, a mí me da que la K es 10.5. Recuerden las unidades, metros a la -1, ¿verdad? Un paréntesis antes de continuar. En los problemas de la plataforma, algunas veces le dan cosas en centímetros y metros por segundo, o sea, le revuelven las unidades. Entonces es común que se le va a uno, ¿verdad? Entonces a mí me ha pasado y comienzo a resolver el problema y resulta que no me percaté de eso. Entonces cuando va a trabajar en los problemas de la plataforma, mejor asegúrese que tenga todo en el sistema internacional, ¿verdad? La K en metros a la -1, la velocidad en metros por segundo. Ok, si ya al final la respuesta la tiene que dar en centímetros, pues usted hace la conversión. Pero mejor trabaje en la medida de lo posible, siempre todo en el sistema internacional, ¿verdad? Poniendo todo en unidades del SI, ¿verdad? Porque resulta que hay una opción que contempla eso, ¿verdad? Que usted se haya equivocado, que haya dejado alguna unidad sin convertir. ¿De acuerdo? Entonces le aparece una opción cuando usted hace el procedimiento correctamente, ¿verdad? Y resulta que esa opción está incorrecta. ¿Ok? Bien, entonces no se les olvide lo de convertir las unidades en el sistema internacional. Bueno, entonces ya tengo la omega y la K, que sería esto y esto, ¿verdad? O sea, me están diciendo que encuentre esta y de xt y que ponga básicamente, se encuentre la A, la K, la omega, la phi, ¿verdad? Entonces vean que ya tengo la K y la omega. Y entonces ahora del sistema de ecuaciones voy a despejar la amplitud y el ángulo. ¿Cómo lo hice yo? Es decir, aquí para resolver el problema hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo utilizo, es decir, yo puedo, por ejemplo, de aquí, de esta ecuación, puedo, digamos, dividir esta entre aquella, ¿verdad? Y entonces me va a quedar algo así. Vamos a ponerlo. Yo puedo hacer A seno de phi, ¿verdad? Lo divido entre ¿quién? Entre menos omega A coseno de phi. Y del otro lado pongo los términos correspondientes, ¿verdad? Que sería 4 por 10 a la -3 dividido entre 2.5. Okay, entonces divido una entre la otra porque yo sé que haciendo esa división, seno sobre coseno me da tangente. Y aquí puedo cancelar las amplitudes y me queda entonces así, tangente de phi, ¿verdad? Y paso el omega para el otro lado. Entonces aquí sería, el omega pasa a dividir, sería menos 100pi, ¿verdad? Multiplicado por 4 por 10 a la -3 dividido entre 2.5. Está bien, y de ahí puedo sacar el ángulo, el phi. Ese phi a mí me dio, para que revisen, a mí me da en radianes, ¿verdad? Recuerden que el argumento está en radianes, me da menos 0.466 radianes. Ahí está el phi. O bueno, digamos que el supuesto phi, porque ahora les voy a contar algo más adelante.
Hay que poner a prueba lo que uno obtiene, porque no siempre el ángulo que obtiene es el correspondiente a la situación física que le describe el problema. En este caso, ese no es el ángulo correcto. Entonces, por eso también escogí este problema, para que tengan cuidado con esto, ¿verdad? Pero vamos a continuar y luego comentamos eso. Entonces, estamos despejando ¿verdad? Las, la amplitud y el ángulo de fase. ¿Ok? Entonces, para despejar la amplitud, pues yo podría ya con este ángulo ir y sustituir en la A. O sea, ir y sustituir en alguna de las dos ecuaciones. También se puede hacer eso, ¿verdad? Pero también yo puedo usar la identidad de la suma de los cuadrados y poner esto así. A seno cuadrado de phi más A cos cuadrado de phi, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Entonces esto sería 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 2.5 entre menos 314, que es 100 pi, ¿verdad? Al cuadrado. Yo puedo hacer eso, ¿verdad? Porque tengo A y C, tengo A seno, ¿verdad? Vean que aquí tengo una fórmula que es A seno, ¿verdad? Entonces yo puedo coger esto y elevarlo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado en ambos lados y aquí lo pongo, ¿verdad? Y luego la suma sería lo mismo, ¿verdad? Tengo un término que es A cuadrado, lo que hago es que paso el omega para acá, ¿verdad? Está bien. Y esto de aquí factorizo el A cuadrado. Factor de seno cuadrado de phi más cos cuadrado de phi. Y eso yo sé que esta es una identidad trigonométrica que vale 1. Y de este lado me queda 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 2.5 entre menos 314 al cuadrado. Esta es una forma de hacerlo, jóvenes. Es una forma de encontrar la amplitud. Si no, usted coge el ángulo y va y lo sustituye en alguna de las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Y también le tiene que dar lo mismo. Pero la idea es que usted lo pruebe, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver dónde borro. Voy a borrar aquí el enunciado, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, bueno, resulta que despejando de ahí, de esta ecuación, la amplitud a mí me da 8.91 por 10 a la menos 3 metros, o 8.91 milímetros. Bien, entonces ahora sí, ya tengo la A y el phi. Antes de continuar, yo tengo que asegurarme que esos valores son correctos, sean correctos. Por ejemplo, el phi, tengo que probarlo. Entonces, ¿cómo hago para probarlo? Pues perdón, lo que yo hago es que me voy a las condiciones iniciales, ¿verdad? Las condiciones iniciales sería calcular el y con ese ángulo, ¿verdad? Que sería entonces el 8.91, pongámoslo en milímetros, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por el seno de menos 0.466, ¿verdad? Yo quiero probarlo, ¿verdad? Antes de ver si es el ángulo, hay que probarlo. Si ese es el ángulo correcto, ¿verdad? Ese y me debería dar ¿cuánto? En las condiciones iniciales. 4 milímetros, ¿cierto? Positivo. Bueno, resulta que cuando yo lo hago, me da menos 4 milímetros. ¿Ok? Me da la magnitud exacta que dice el problema, pero me da con negativo. Entonces ya por ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque en las condiciones iniciales ese ángulo puesto ahí en esa fórmula debería darme 4 milímetros positivo. Igual, si yo calculo la velocidad en las condiciones iniciales con este ángulo, resulta que me da menos 2.5. Y el problema me dice que es, en x0, t igual 0, me dice que es más 2.5. Entonces, conclusión, ese no es el ángulo. Ese no es el ángulo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Porque
Ahora, si cuando uno prueba en las condiciones iniciales le hubiera dado que esto es 4 y esto es 2.5, entonces sí, es el ángulo correcto. Ok, pero resulta que en este problema en particular, no. Entonces andan algunos problemas ahí en la plataforma que hay que probar, ¿verdad? Para ver si realmente corresponden al enunciado del ejercicio. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Bueno, en un caso así, se utiliza el concepto de el ángulo colateral. El ángulo colateral le da la solución del problema. Entonces, el ángulo que yo tengo, ese ángulo de menos 0.46, realmente es un ángulo que yo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, que equivale a menos 26.7 grados, que es este, ¿verdad? El menos 0.466. Resulta que el colateral es un ángulo que tiene el mismo valor porque es opuesto por el vértice. Nada más que este es el positivo, 26.7. ¿Ok? Entonces, vean que para yo lograr ese ángulo, yo tengo que sumarle pi. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo real que yo necesito es menos 0.466, ¿verdad? Y tengo que sumarle el pi, o 180. Y ahí tengo el ángulo real. Ese ángulo me da, sumado, me da 2.68 positivo radianes. ¿Está bien? Ok, si ya yo vuelvo y pruebo aquí la y, si yo vuelvo y pruebo la y de 0, 0 en las condiciones iniciales con 2.68, pueden hacerlo ahí. Cuando yo uso aquí 2.68 me da precisamente más 4 milímetros. Y en la V de 0, 0, cuando utilizo 2.68, ahora sí me da más 2.5 milímetros por segundo. Por lo tanto, el ángulo correcto es 2.68. Profe, Dígame. de casualidad no basta con verificar si el ángulo está entre menos pi medios y pi medios. Eh, Es que según el cálculo, digamos, el arco tangente va definido de menos pi medios a pi medios el ámbito. bueno, eso sí, matemáticamente, pero es decir, hay que asegurarse que el ángulo le da los signos correctos de los valores iniciales, ¿verdad? Es decir, antes de decir que es el ángulo, uno tiene que asegurarse que cuando lo prueba en las condiciones que le da el problema, ¿cómo se llama? Le da los resultados que dice el enunciado, ¿verdad? Tal vez lo que usted dice de la definición matemática está bien, pero para asegurarse que está en ese intervalo, pero es decir, necesitamos hacer esta operación en algunos casos para verificar que sí, que da los valores iniciales. Profe, yo estaba leyendo por ahí algo de estos ángulos y decía, digamos, que hay como los primeros ángulos y luego repite cada 2pi, vuelve a aparecer un ángulo nuevo. Entonces, digamos, ¿cómo podemos saber cuál es el primero que se debe? No, no, se supone que es el primero, el que, digamos, por eso estamos hablando de los ángulos colaterales, ¿verdad? Porque son los ángulos que están en una sola vuelta de 2pi. Es decir, porque siguen habiendo más soluciones. Es decir, cada 2pi, digamos, se repite un valor, ¿verdad? Pero entonces aquí no, aquí se supone que es el colateral inmediato, ¿verdad? A ese ángulo que usted obtuvo. Entonces, siempre el primer ángulo que yo voy a obtener se supone que es, digamos, el primer ángulo de la secuencia. Sí, ahora, muchas veces el ángulo que ya obtiene uno aquí, por ejemplo, en la cotangente, en esta primera operación que yo hice ahí, muchas veces ya es el ángulo. O sea, simplemente usted va y lo prueba
y ya le da las condiciones iniciales, pero hay algunos casos por los datos que resulta que no, que hay que hacer esto, hay que sumarlo. Entonces es el siguiente, ¿verdad? El colateral siguiente en esa vuelta, digamos. Profe, Ajá. y sería incorrecto que yo pusiera, digamos, otro ángulo que no sea digamos, el más pequeño, aunque la Sí, solución me dé exactamente igual. o sea, poner el primero que obtuvimos. No, digamos, no, digamos, usted encontró el ángulo correcto, digamos, acá ahorita, digamos, ese no es el malo, no, sino el bueno. Ajá. Digamos, si yo le sumo 2pi de casualidad, estaría mal, aunque la solución me dé exactamente lo mismo. No, puede ser también. Lo que pasa es que tiene que asegurarse que ese ángulo le dé las condiciones físicas del problema, ¿verdad? Que cuando usted Bueno, aquí en este caso haga x0 t igual 0, ¿verdad? Y meta ese ángulo ahí, le dé lo que le está diciendo el enunciado del problema. Podría haber otro ángulo que usted me está diciendo, ¿verdad? Pero digamos, aquí el ángulo inmediato es el colateral. sí, es. Hay algunos problemas, no es que todos tienen bueno, no me gusta hablar de trampa, pero no todos tienen esta situación, ¿verdad? Hay algunos que una vez que usted encuentra el phi, el ángulo ya ese es, ¿verdad? Pero yo lo que les digo es, no se confíe, es decir, pruébelo primero para ver si cumple con lo que dice el enunciado del problema. Bueno, entonces ya una vez que está eso, ya tiene que aparecer una opción en las preguntas, ¿verdad? Una opción que contenga esta y. Ya una vez que tenemos eso, uno arma la y. La y sería y de xt, sería la amplitud 8.91. Pueden dejarlo en milímetros, en metros, como quieran, pero identifiquen la unidad, ¿verdad? Pónganle unidades aquí. Kx, que sería 10.5x, menos, porque se mueve a la derecha, 100 pi, la frecuencia angular, más 2.68. Y aquí tengo ya la y que me están pidiendo. Entonces, con esa y ya uno puede, digamos, por ejemplo, calcular, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? Ahora le pueden decir, bueno, ok, calcule la velocidad del punto, la velocidad transversal, en t igual, en x tal y t igual, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Bueno, este es otro problema de ondas. Vamos a leerlo. Dice, una onda viaja hacia la derecha. Ya cuando le dicen eso, el signo es negativo, ¿verdad? Una onda viaja hacia la derecha por una cuerda que está sometida a una tensión de 1 newton. Le están dando la tensión. Voy a ponerle F porque se nos puede confundir con la T de periodo. Y si mal no recuerdo, el libro le pone T. Y entonces tenemos la T para periodo y la T para tensión, ¿verdad? Entonces yo mejor le pongo F, ¿verdad? Dice que viaja con una rapidez de 10 metros por segundo. Vean que esa es la rapidez del pulso, 10 metros sobre segundo. Y tiene una frecuencia de 10 Hz. Dice, la parte A dice que encuentra el periodo. Ven que aquí le pide el periodo, entonces si le pongo T, atención, se me hace un enredo, ¿no? Encuentra el periodo, la longitud de onda,
que es lambda, ¿verdad? Le dice que encuentre el número de onda y la frecuencia angular. O sea, encuentre K y encuentre omega. Esa es la parte A. La parte B del problema le dice que halle la densidad lineal de la cuerda, o sea, el mu. La parte C le dice la amplitud de la onda si la produce un oscilador que le transmite a la cuerda una potencia de 500 miliwatts. Entonces, nuevamente, le está diciendo, halle la amplitud, calcule la amplitud, ¿verdad?, de la onda si la produce un oscilador, ¿verdad?, que le transmite a la cuerda una potencia de 500 miliwatts. O sea, halle la amplitud si P, si la potencia son 500 miliwatts. M minúscula, W mayúscula. Y la parte D le dice, halle la ecuación de la onda si en T igual 0, la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros por segundo en dirección hacia abajo. Vea todo lo que le dice, ¿verdad? La parte de la ecuación de la onda, ¿verdad? Si en T igual 0, le da la condición inicial, la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros sobre segundo en la dirección hacia abajo. O sea, le está diciendo que en ese momento el punto se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, esa velocidad tiene que ser, ¿cómo? Negativa, ¿verdad? Entonces, voy a poner los datos. Le dice que halle la ecuación de la onda, o sea, halle la Y, de tal manera de que en T igual 0, la velocidad VY es menos 2.72 metros por segundo. Vean que yo le pongo el menos, ¿verdad? El enunciado no lo tiene, pero le está diciendo que se mueve en la dirección hacia abajo. ¿Ok? Y otra cosa le dice la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen. Eso quiere decir que es en X igual que, en X igual 0. Entonces vean que aquí hay que sacarle la información al problema, ¿verdad? Al enunciado que diga, antes de comenzar a resolverlo. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. La primera parte es sencilla, le está diciendo que calcule el periodo, la longitud de onda, el K y el omega, ¿verdad? Entonces, el periodo simplemente es 1 sobre la frecuencia. Eso me da 0.1. ¿Qué unidades? Segundos. La lambda lo puedo sacar de aquí, ¿verdad? V es lambda por F. Entonces despejo lambda. Lambda es U entre F. Ese lambda sería la velocidad, que son los 10, entre la frecuencia, que son los 10. Por lo tanto, lambda, ¿cuánto es? 1 metro, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo el periodo, tengo lambda. Me pide el número de onda. El número de onda, recuerden que es 2pi entre lambda. Entonces es 2pi entre 1, por lo tanto es 2pi metros a la menos 1. O si no, se hace la aproximación, ¿verdad? 2 por 3.14. Ok. Y por último me pide, ya tengo lambda, tengo K y me pide omega. Okay, omega hay varias formas, ¿verdad? Omega, recuerden que V es omega entre K, ¿verdad? Entonces omega sería V por K, que en este caso sería la velocidad 10 por la K, que es 2pi. O sea que omega sería 20pi segundos a la menos 1. Y ya tengo entonces omega, tengo K, tengo lambda y tengo periodo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, entonces la parte B nos dice que calculemos el mu.
¿verdad? Entonces, para calcular el mu, utilizo aquella fórmula de que V es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre el mu. Y de ahí despejo, ¿verdad? V cuadrado es igual a F entre mu. Y entonces mu sería F entre V cuadrado. La fuerza es 1 newton y la velocidad son 10 al cuadrado. Y ahí tengo ya el mu. Ese mu me da 0.01. ¿Qué unidades tiene? 0.01 kilogramos sobre metro. Ya ahí tengo el mu. Luego me dice que calcule la amplitud de la onda si la potencia transmitida, ¿verdad? Halle la amplitud de la onda, dice si la produce un oscilador, ¿verdad? Un vibrador que le transmite a la cuerda una potencia de 500 miliwatts. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Se supone que es potencia promedio. Entonces utilizo la fórmula de potencia promedio que vimos el lunes. Potencia promedio, que yo les dije que también le pueden poner una rayilla encima, es que un medio de mu, ¿verdad? Omega cuadrado, A cuadrado, V. ¿Ok? Y pues me están pidiendo la amplitud. Entonces todo lo demás lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer es despejar de ahí la amplitud. Amplitud cuadrado es 2 potencia promedio. ¿Entre qué? Entre mu, omega cuadrado, V. La amplitud de la raíz de la potencia promedio entre mu, omega cuadrado, V. Y sustituir ahí con las unidades adecuadas, ¿verdad? Vea que potencia hay que pasarlo a, está en miliwatts, ¿verdad? Entonces hay que pasarlo a watts multiplicando por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces aquí sería por 500 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entre el mu, que ya está en unidades del sistema internacional, 0.1, por el omega, que el omega era 2pi, no, 20pi, al cuadrado, por el v, que son 10. ¿Sí? Y me aseguro que todo eso esté en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Ok, haciendo todo eso ahí, si no hay ningún dedazo, ¿verdad? Tal vez si alguien me puede revisar el cálculo, se supone que debería dar 0.05 metros, ¿verdad? Que serían 5 centímetros. ¿Está bien? Eso me dio. Ok, perfecto, gracias. Vamos entonces a la parte C. Voy a volverla a leer para recordar qué era lo que nos estaba pidiendo. Voy a borrar aquí. La parte C nos dice que encuentre... Ah, no, mentira, la parte C ya la hicimos. La parte C era la amplitud. Esta es la parte C y esta es la parte B. Vamos a la última parte, la D. Vuelvo a leerla. Dice que le están pidiendo la ecuación de la onda, la Y, ¿verdad? Si en t igual 0, la velocidad transversal del extremo de la cuerda en el origen es de 2.72 metros por segundo en dirección hacia abajo. Entonces, esa pequeña oración en dirección hacia abajo le está diciendo póngale menos a la velocidad. Y dice que está en el origen, entonces x es igual a 0. Ok, entonces me dice que encuentre la y. Entonces yo uso la ecuación yo la y que tengo, la y que estoy usando en el convenio del libro es esta, ¿verdad? Y es igual a A por el seno de kx menos omega t. Le pongo menos porque sé que me están diciendo que se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces la velocidad, ¿qué sería? La VY sería la derivada parcial de y respecto de t, ¿verdad? Que eso sería otra vez menos omega por A por coseno de kx menos omega t más phi. Y me dicen que esa velocidad en t igual 0, 0, 0,
La VY de 0, 0 es menos 2.72. Y esto a su vez es igual a, y lo voy a poner aquí, porque ya ahí no me cabe, es igual a ¿quién? A omega por A, que en este caso sería, vamos a ver, sería la omega, ¿cuánto me dio? Era 20pi, ¿verdad? Menos 20pi por la amplitud, que la amplitud es 0.05, por el coseno de, y aquí sería 0, ¿verdad? Porque es k por 0 en el origen, menos omega por t, que es el instante, que sería 0, más phi. ¿Ok? Y entonces, pues aquí lo que me va a quedar es esto, menos 2.72 es igual a menos 20pi por 0.05 por el coseno de phi. Y eso no lo tengo hecho. Tengo que hacer esa operación ahí. Tal vez si alguien la puede ir haciendo. Estos menos los puedo cancelar, ¿verdad? Y me quedaría entonces que cos de phi es igual a ¿quién? A 2.72, que está en metros sobre segundo, ¿verdad? Y dividido abajo, 20 por pi por 0.05. Y de ahí saco el phi. Tal vez si alguien me lo calcula. Es que ahora veo que no lo tengo aquí. Bueno, sí lo tengo, pero realmente no sé si está bien. Sería hacer esta operación en radianes, ¿verdad? Phi sería coseno inverso de 2.72 entre 20pi por 0.05. Profe, a mí me da 30.0. Y en radianes, pi sextos da Pues me da 0.52. 0.52. Ajá. Es que aquí yo tengo que da menos pi sextos. ¿Cuánto es pi entre 6? 314 entre 6, ¿cuánto da? 0.52. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero ellos dicen que da negativo. Pero esto da negativo, ¿no? ¿Verdad? Esta No, operación positivo. da positivo. Uy, entonces hay un error aquí. Vamos a poner pi sexto, ¿verdad? Que ya por ahí me dijeron que era 0.52. Ok. Eh, Déjeme ver un momentito, a ver. Y otra vez, ¿verdad? Hay que probar el pi sextus positivo, a ver si cumple con las condiciones de frontera. Vamos a ver, voy a borrar de este lado. Ven, aquí es donde viene que uno no tiene que irse de bruces a poner ¿cómo se dice? El ángulo que le dan así de primera entrada porque puede ser que haya algo ahí, ¿verdad? Entonces, ok, vean que para probarlo sería hacer V de 0, 0, ¿verdad? Que sería entonces omega por A, que son menos 20 pi, multiplicado por la amplitud 0.05 por el coseno de pi sextos. Entonces, hagamos esa operación, jóvenes. Un tirito a ver qué nos da eso. A ver si nos da, menos 2.72. Sería pi por coseno de pi sextos, porque 0.05 es 1 sobre i. Pues me da 2.72 igual. Pero le da positivo o negativo. En este momento positivo.
A mí se me da negativo, menos 2.72. Bueno, menos 2.72 porque aquí hay que ponerle menos, ¿verdad? Sí, es que dejé botar menos. ¿Cómo? Sí, da negativo, es que se me olvidó poner menos en la cálculo. Ajá, entonces es pi sextos, porque si le Ajá. pongo menos pi sextos, póngale ahí un tirito menos pi sextos, a ver qué da. Porque ya se me olvidaron las propiedades de trigonometría. Coseno de menos zeta era... Da lo mismo, profe. Sí, a mí también me da lo mismo. Sí, porque coseno de menos zeta es cos de zeta, creo, ¿verdad? Ajá, Pero es que esos dos dan igual. y son iguales. Ok. Y no hay otra condición de frontera ahí, ¿verdad? La lleno la... Déjeme ver, porque tengo mis dudas. Ujú. Todo indica que es pi sextos, ¿verdad? Profe, Dígame. bueno, siguiendo con el asunto ahí, también según Ajá. el cálculo, el ángulo va de 0 a pi en el coseno inverso. Sí, y entonces, No, porque según el cálculo, el coseno inverso tiene un ámbito de 0 a pi. Entonces, de aquí estaría en pi sextos. ok. O sea, que usted dice que la respuesta correcta es pi sextos. Para mí, yo pondría pi sextos. Sí. De ahí, yo también, porque es que yo lo que haría es que lo pruebo aquí, en las condiciones 0, ¿verdad? Y en la redacción del problema dice que en ese momento pasa por el origen, está en el origen. Entonces, eh, x0, t0 y pi sextos, y yo pondría pi sextos. Lo que pasa es que aquí pusieron menos pi sextos. Entonces me genera la duda si estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Si me estoy comiendo algún signo. Porque si fuera una solución de la plataforma, de fijo le ponen las dos soluciones. O sea, le ponen todo igual, una con menos pi sextos y otra con más pi sextos, ¿verdad? Para ponerlo a uno en la duda. Pero yo me El problema es que, inclinaría. Sí, dígame. el problema es que las dos dan igual. Sí, el problema es que las dos dan igual, ¿verdad? Eso, pero Sí, ya eso es por una propiedad, digamos, matemática del coseno, ¿verdad? Porque sí. coseno de pi sextus es lo mismo que coseno de menos pi sextus. Y me imagino que lo pusieron así porque sí, el problema es que las dos dan igual, tiene razón. Si en este caso lo pusieran así, sí. Y es que no hay otra cosa que probar, ¿verdad? En el enunciado. Dame un momentito para ver qué más se le puede sacar a esto. Se dice que la velocidad se mueve hacia abajo. Ah, pero suave en toque, suave para ver una hora. Ok, la velocidad es negativa, ¿ah? Pero ya le están poniendo, ya yo le había incorporado el menos aquí, ¿verdad? Y ese menos se cancela con este menos, ¿verdad? Aquí da positivo, ¿verdad? Porque le dice que se mueve en dirección hacia abajo, hay que ponerle un menos aquí. Entonces este menos y este menos se cancelan, pero a la hora de sustituir me queda el menos aquí. No, yo creo que sí, que la solución correcta es pi sextos, ¿verdad? Eh, bueno, yo la pondría con pi sextos, ¿verdad? Y pongámosla y de xt, es entonces 5 centímetros, ¿verdad? Seno de, digo, sí, seno de 2pi x, ¿verdad? Que es la k, menos 20 pi t, más pi sextos. Esa sería la y. Eh, ¿Qué opinan? Bueno, la única duda es esa, ¿verdad? Si es un más pi sextos o un menos pi sextos y hay algo que no estemos viendo.
Es que ya veo qué es lo que hicieron. Ya estoy viendo, ya veo. Ellos en la solución que hacen, ponen el 2.72 positivo. Pero está malo, porque entonces no están tomando en cuenta la redacción del problema. La redacción del problema le dice que se mueve en dirección hacia abajo. Entonces, en esa solución hay que ponerle un menos 2.72. Entonces, claro, por eso ellos la dejaron positiva y el ángulo les queda negativo, les queda menos pi sextos. Entonces, la solución correcta es esta, ¿de acuerdo? Es esta, porque digamos, va a haber alguien en la plataforma, pensando en esta pregunta, que se le va a ir el menos del 2.72. ¿Ya lo vieron? O sea, cuando haga la sustitución va a poner 2.72, que fue lo que hicieron aquí. Entonces le va a quedar este signo negativo. O sea, no pusieron este y les va a quedar este negativo. Y entonces les va a quedar que el phi es menos 0.52. ¿De acuerdo? Y matemáticamente el coseno es lo mismo, pero físicamente no, porque hay que contemplar ese menos aquí. ¿Verdad? Porque le está diciendo que en ese instante el punto P, cuando la perturbación pasó por ahí, el punto P está bajando perpendicularmente hacia abajo. Entonces sí, estamos bien. Es pi sextos positivo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ahora, si encuentran algo que, digamos, que contradiga ese razonamiento, me dicen, ¿verdad? Pero yo lo estoy viendo o sea, estoy viendo que lo estamos haciendo correctamente, ¿verdad? Profe, Bueno, entonces vamos a profe. continuar. ¿Me iban a decir algo? Sí, sí, es que si me queda esa duda, digamos, Ajá, de casualidad grafica esa función ya como a t, sí. ¿verdad? ¿Cómo cambiaría ese pi sextos con el menos pi sextos? ¿O en qué afectaría Para, tanto al enunciado? ajá, pero ¿para qué quiere graficarla? No es, o sea, no es que la graficamos en este momento, es que Por eso, pero digamos, el ángulo, no, yo sé, no la vamos a graficar, pero lo que le estoy preguntando es la gráfica en qué nos ayudaría para entender el problema. exacto. Porque yo entiendo la parte matemática que usted me está diciendo, pero es que viendo la solución, porque eso es una solución de un examen viejo, veo que no le pusieron el menos al 2.72, ¿verdad? Entonces, eso sería si le dicen que el punto se mueve hacia arriba. O sea, en todo este problema, si le dijeran que el punto en x igual a 0 está subiendo, con solo que le cambien la palabra hacia abajo por la palabra hacia arriba, entonces allá no sería más pi sexto, sino que sería menos pi sexto, ¿verdad? Entonces, comparando con la solución, me parece que la solución le hicieron mal. O sea, mal en el sentido de que se les fue poner el menos, que dice la redacción del problema. Pero, por ejemplo, digamos, si yo me imagino la curva, ahí el seno, eso significa que la curva que sale del cero hacia adelante, digamos, ahí la primera, es como cóncava hacia arriba Ya. y no Eh, queda subiendo. sí, sí, lo que pasa es que, digamos, si uno trata de congeniar esto con la parte matemática, recuerde que tal vez van a haber huecos por ahí porque esto es un problema, digamos, aplicado a una situación física, ¿verdad? Entonces, aunque la matemática nos ayuda a describir el problema, pero muchas veces hay cosas que tenemos que, en física, los físicos somos chapuceros. Es decir, comenzamos a quitar cosas que no necesitamos de la matemática para poder resolver el problema físico. O sea, la realidad, ¿verdad? La evidencia de un experimento. Y quizás yo creo que eso pasa aquí, ¿verdad? Es decir, hay muchos detalles matemáticos de por medio, ¿verdad? Por supuesto que usted los está mencionando, pero la situación real, pues hay que obviar algunos de esos detalles matemáticos, ¿verdad? No quiere decir que no sean importantes, sino que para el problema en cuestión no nos aportan información, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, vamos a continuar. Eh,
En el libro he visto problemas de estos similares, ¿verdad? En la 10ª edición creo que hay uno que otro por ahí, para que con esto que ya discutimos aquí, que ustedes ¿cómo se llama? Lo traten de aplicar algún problema de ahí de los que están en la plataforma, de los que están en el libro. Voy a buscar otro problemita, a ver si me encuentro algo. Ok, aquí hay otro que tal vez nos ayude a completar esto que estamos haciendo aquí. Voy a borrar todo esto. Ok, el problema básicamente es un mecanismo de vibración, una especie de vibrador que está puesto verticalmente, entonces genera un pulso. Pero es que este es... Si hagamos. Este parece que fuera del tema que sigue de la otra semana, pero no. Hay un bloque que está colgando del alambre. Que tiene masa M y aquí dice que le da una longitud L. Entonces esto de aquí es un mecanismo de vibración. Pues vamos a leer el problema. Dice, se utiliza un cable de acero que tiene 3 milímetros de diámetro. O sea, el diámetro del cable son 3 milímetros. Y por ser acero le dan la densidad del acero. 7.600 kilogramos sobre metro. Sobre metro a 3. Dice, entonces se utiliza un cable de acero de 3 milímetros de diámetro y 2 metros de longitud para armar el dispositivo que se muestra. El vibrador transmite a la cuerda una potencia constante de 0.07 watts. O sea que la potencia es promedio, le dice que es constante, ¿verdad? No es instantánea, entonces son 0.070 watts. Okay, y tiene una amplitud ajustada de 0.25 centímetros. Y le dice que la amplitud es 0.25 centímetros. Recuerden que la amplitud sería, si uno pasa una línea aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
vertical sería el máximo desplazamiento aquí, ¿verdad? Con respecto a esa posición vertical. Ok, dice, un sensor óptico detecta 180 pulsos. 180 pulsos en 6 segundos. Cuando se cuelga una masa M, cuando se cuelga una masa M. Y entonces le piden varias cosas. Encuentre la frecuencia angular de la onda, o sea, que encuentre omega. La velocidad de la onda, V. ¿Qué más? Le dice la masa que cuelga, halle la masa que cuelga. El número de onda. Vean todo lo que pide, ¿verdad? Por eso, el número de onda. Y también le dice la ecuación de la onda, o sea, la Y, considerando el Y positivo hacia abajo. O sea, considerando que Y positivo es en esta dirección. Eso es para que usted le ponga el signo a la ecuación, ¿verdad? Más o menos. Ok, entonces vamos a volver a leer el problema. Dice, se utiliza un cable de acero de 3 milímetros de diámetro y 2 metros de longitud para armar el dispositivo que se muestra. El vibrador transmite a la cuerda una potencia constante de 0.07 watts y tiene una amplitud ajustada de 0.25 centímetros. Un sensor óptico detecta 180 pulsos en 6 segundos cuando se cuelga una masa M. ¿Ok? La masa que cuelga, cuando se cuelga una masa M, ¿verdad? Luego la parte A le dice, vienen las preguntas, ¿verdad? Encuentre la frecuencia angular de la onda en el cable, la velocidad de la onda, la masa que cuelga, el número de onda y por último la ecuación de onda considerando que Y se toma positivo hacia abajo. Y el otro dato que le dan es que la densidad del acero, que ya lo puse por ahí, son 7.600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos la omega? ¿Cómo calcularíamos la omega? 180 dividido entre 6 sería la frecuencia, ¿verdad? Correcto. La frecuencia sería 180 dividido entre 6. Ajá, eso me da 30, que las unidades son hertz, y omega es 2pi por f. Entonces, al multiplicar 2pi por 30, a mí me da 188.5 segundos a la menos 1. O radianes sobre segundo a la 1. Sobre segundo, que diga. Y ahí tengo omega. Pues cuando le den estas cosas, ¿verdad? El número de pulsos por unidad de tiempo es para que usted lo divida. Ok, la siguiente parte le dice la velocidad. ¿Cómo calcularíamos la velocidad? Recuerden que la velocidad la podemos calcular como lambda por f, lambda entre t, omega entre k, raíz de fuerza entre mu. Pues ven que por ahí se podrían hacer todas estas posibilidades, ¿verdad? Pero ninguna nos sirve porque no tengo, bueno, tengo periodo, pero no tengo longitud de onda. Y tengo omega, pero me están pidiendo el número de onda. Es como que me falta eso, ¿verdad? Pareciera que me faltan datos. Y me dan potencia, ¿verdad? Vean que me dan potencia. Entonces yo puedo utilizar la formulilla de potencia para calcular velocidad. La potencia era, ¿qué dijimos? La potencia promedio es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado v, ¿verdad? Y de ahí podría despejar la v también. ¿Qué sería la v aquí? La v sería, paso el 2 a dividir, ¿verdad? 2 por la potencia promedio entre mu omega cuadrado a cuadrado. La amplitud la tengo y el omega lo acabo de calcular, pero ¿cómo calculo el mu?
¿Cómo calcularíamos el mu? Vean que nos están dando el diámetro del alambre. Entonces eso es algo que no le dicen en el libro. En el libro el autor es un vivazo, ¿verdad? No se lo dice. El mu es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda, ¿cierto? Entre la L. Y esta M yo la puse minúscula para no confundirla con la M mayúscula del bloque que se colgó ahí. Pero vean que esa masa realmente también, ¿qué es? Esto es densidad por volumen, ¿cierto? Entre L. Y esto, cuando usted lo divide U entre L, eso es área. Entonces, otra forma de calcular el coeficiente, perdón, ya iba con el coeficiente. La densidad lineal de masa es multiplicando la densidad volumétrica por el área. ¿Okay? Y el área sí la tengo porque me dicen que es un alambre que tiene sección transversal con un diámetro de 3 milímetros. Entonces aquí, en resumidas cuentas, la densidad me la dieron, 7600 por metro cúbico. Y el área, ¿qué sería? Es el área de la sección transversal del alambre, que es cilíndrico. Entonces el área es circular, ¿verdad? Que sería pi, diámetro cuadrado, sobre 4. Pues aquí sería pi cuartos por el diámetro, que me dicen que es 3, pero cuidado, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? 3 por 10 a la menos 3 para que me quede en metros y lo elevo al cuadrado. Y ahí tengo el mu. Ese mu me da 5.37 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Y ya tengo el mu. Y una vez que tengo el mu, ya lo maté, ¿verdad? Porque ya la V es, el sustituir aquí, la potencia es 0.07. Y abajo, el mu es 537 por 10 a la menos 2. Solo asegurarse que todo esté en unidades del sistema internacional. La omega es 188.5, fue lo que calculamos en la parte A, elevado al cuadrado. Y la amplitud, que son 0.25, pero está en centímetros, ¿verdad? Entonces, cuidado, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2 y elevarlo al cuadrado para que lo pase a metros. ¿Está bien? Y ahí tengo la velocidad. Haciendo todos esos cálculos, debería dar 11.7. Tal vez si alguien lo verifica ahí, debería dar eso. Y ya tengo la velocidad. ¿Alguna pregunta? Pues no se les olvide, ¿verdad? Mu es también Rho por A. Y el libro no se lo dice en ningún lado, ¿verdad? Pero yo tengo una preguntilla. Ajá. Pulsos es igual que ciclos. Sí, Ah, bueno. sí, porque frecuencias son ciclos por segundo. Ajá. Sí, es como que si le dijeran que, qué sé yo, una determinada oscilación hace tantos ciclos en 3 segundos. Entonces ya le está diciendo que divida eso y eso le va a dar frecuencia. Bueno, entonces vamos a la parte C. La parte C me dice que calcule la masa del bloque que se puso a colgar ahí, ¿verdad? Vean que si está colgando el cable tiene tensión realmente, ¿verdad? Tiene una tensión que le voy a llamar FT para no incurrir en que se confunda con periodo. Entonces, se supone que esto está en equilibrio, ¿verdad? El pulso está viajando por el cable, ¿verdad? Muy rápido, el ojo humano no lo percibe, lo que tal vez uno ve es el alambre distorsionado, no sé si lo han visto en algún experimento, se ve el alambre como distorsionado, como que si uno tuviera problemas de visión, ¿verdad? Es el pulso que está viajando por el alambre, ¿no? El cable está tenso y el peso está actuando hacia abajo. Ok, entonces, pues ahí esa tensión, esa FT equilibra el peso. Entonces, lo que hay que hacer es usar esta formulilla, la de la raíz. Y despejar. U es raíz de FT entre mu. Y ya yo sé que esto es V cuadrado. Es igual a FT entre mu. Y FT es el peso, M por G, entre mu. Entonces ahí queda B cuadrado. Despejo la M, ¿ah?
B cuadrado por mu es igual a mg. Entonces la masa del cuerpo es mu por B cuadrado sobre G. Y sustituyo. La velocidad me da 11.7 al cuadrado por el mu, que son 537 por 10 a la menos 2, entre 9.8. Y ahí me da la masa. Si todas las unidades están en el sistema internacional, eso me tiene que dar kilogramos, ¿verdad? Haciendo esa operación, 11.7 elevado al cuadrado, ¿verdad? Por 5.37 por 10 a la menos 2, entre 9.8, la aceleración de caída libre. Eso me da entonces 0.75 kilogramos. Ese es el peso, digo, la masa de lo que pusieron, de lo que colgaron ahí en el alambre. Bueno, entonces ya tengo la masa. Estamos listos con eso. Y ahora me dice que calcule la omega, digo, la K. De la K sería U es omega entre K. Recuerden que esta es la propia solución de la ecuación de onda, ¿verdad? Aquella ecuación que vimos que tiene derivadas parciales, ¿verdad? De aquí es que sale esta ecuación, ¿verdad? Cuando usted sustituye una y en la ecuación de onda, y es solución de la ecuación de onda, le tiene que dar U igual a omega entre K, ¿verdad? Entonces nada más despejo la K. K es omega entre V, y entonces sustituyo la omega, que eran 188.5 entre la V, que son 11.7. Y esa acá me da 16.1 radianes sobre metro, o también 16.1 metros a la menos 1. Ya tengo la K. Y me queda la Y. Ok. Entonces, la Y que hacemos aquí, la Y es A por el seno de KX menos omega T más phi. Bueno, más menos, corrección. Más menos. Entonces me dice, en el enunciado del problema, me dice que considere la dirección como positiva hacia abajo. Entonces aquí, ¿qué signo tengo que coger? ¿El más o el menos? Menos. ¿Cuál? Negativo. El negativo. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, porque vean que el convenio es que cuando se mueve hacia la derecha es negativo, ¿verdad? Entonces le está diciendo que hacia abajo es positivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí el signo que hay que usar es el menos. Entonces lo quitamos, ya ponemos menos de una vez. Vean que eso enreda, ¿no? En este problema, cuando fue y lo pusieron, la gente puso mal, ¿no? Porque leyó y interpretó textualmente lo que dice el enunciado del problema, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hay que compararlo con lo que sabemos de la situación horizontal, ¿verdad? O sea, cuando tenemos el pulso viajando hacia la derecha. Hacia la derecha es positivo. O sea, es el eje X positivo, ¿verdad? Entonces aquí hacia abajo es el eje Y positivo, por lo tanto es un menos, ¿verdad? Bueno, está bien. Sí, tenemos casi que todo, ¿verdad? Lo único que no tenemos es el ángulo de fase, ¿verdad? Pero ese ángulo de fase, ¿qué creen ustedes que pueda pasar aquí, en este problema? Es decir, que, digamos, la redacción se lo sugiere, ¿verdad? No se lo dice, digamos, explícitamente, pero se lo sugiere. O sea, vean que el bloque no se puede colocar antes de que el vibrador esté funcionando. O sea, el chiste de este experimento es que usted primero coloque la masa y deje que el alambre es decir, que lo deforme, ¿verdad? Tal vez se va a estirar por un poquitito nada más, pero lo que sí es que está en una posición, digamos, es decir, inicia ahí, ya estirado. Entonces, ese hecho nos dice, ¿verdad? Que experimentalmente el phi comienza en cero.
¿verdad? Es decir, comienza en cero, no, es cero, ¿verdad? Porque, es decir, este bloque ya tensó esto, ¿de acuerdo? Es decir, ya le puso condiciones a esto, ¿verdad? Es que lo que siempre hemos estudiado en, en los problemas anteriores es que es un pulso que va horizontalmente, ¿verdad? Aquí no, aquí ya hay un cuerpo que está colgando del alambre. Entonces ya este alambre, es decir, ya el pulso que pasa por aquí depende directamente, las características de ese pulso dependen de qué? De la frecuencia del vibrador y de la masa que usted cuelgue aquí. Pero ya el movimiento del pulso por el alambre ya está delimitado por esas condiciones. Entonces el phi es cero. ¿De acuerdo? Entonces la y es de poner los datos que ya tenemos ahí, que sería 2.5 milímetros, que son los 0.25 centímetros, o lo puede poner en centímetros, ¿verdad? No importa. Seno de 16.1x menos 188.5t. Y esta sería la y. Ahí. Bueno, lo que nos queda, vamos a intentar cubrir lo que falta del capítulo. Y cualquier cosa la otra semana lo retomamos, ¿verdad? Para hacer problemas. Este capítulo es un poquito más extenso, ¿verdad? Y entonces, por lo general, se lleva una semana y media cubriendo. Bueno, queda un tema ahí pendiente que es la intensidad de las ondas sonoras. Intensidad de las ondas sonoras. Ok, entonces, pues imagínese una fuente de sonido, por ejemplo, un altavoz que esté colocado en una plaza, ¿verdad? La experiencia común nos dice que si nos acercamos al altavoz, ¿verdad? O a la persona que está hablando ahí por un micrófono, obviamente percibimos el sonido con mayor intensidad. Entonces, la intensidad de esa fuente, de esa onda que nos llega, ¿verdad? Nosotros somos el observador, depende definitivamente de la posición en la que se encuentra el observador. ¿Okay? Entonces, la intensidad la vamos a denotar con la letra I. Y esa intensidad la vamos a definir como potencia promedio por unidad de área. Esa es la intensidad de una onda sonora. Ok, entonces suponemos que esa onda es una onda esférica. Es decir, aquí está el altavoz o la fuente que está produciendo el sonido y las ondas se propagan en patrones esféricos. ¿Hasta dónde está el observador? Okay, entonces realmente nos imaginamos como que si fuera una fuente esférica, que imagínense como que si fuera un estanque de agua que está tranquilo, ¿verdad? Que está calmo, que usted suelta una piedra. Entonces se observan esos patrones concéntricos que salen concéntricamente del punto donde cayó la piedra. Pues aquí pasa lo mismo, imagínense un altavoz, ¿verdad? Y ese frente de ondas lo vemos, lo imaginamos como que si fueran las capas de una cebolla, ¿ok? Que se van moviendo con una velocidad U.
Y entonces por eso es que suponen que el frente es esférico y el área, usan el área de la esfera. 4pi r cuadrado, donde r cuadrado realmente es la distancia de cada uno de los frentes. Por ejemplo, este frente sería la distancia r, pero este frente tiene distancia r1, ¿ok? Y este otro tiene distancia r2. Así que realmente es un radio, estrictamente hablando, de una esfera, pero también es la distancia a la que se encuentra el observador para un frente dado que le llegue a él. ¿Ok? Entonces, esa es la intensidad de un frente esférico de una onda sonora. Entonces, en ondas sonoras también se puede calcular la potencia promedio. Esa potencia promedio se calcula con esta fórmula. Ahí se la deducen con una integración que hacen, pero realmente es aplicar esta ecuación. Medio de rho a omega cuadrado S máximo, recuerden el S máximo, ¿verdad? La amplitud de desplazamiento máxima por V. ¿Ok? Y esa A que está ahí, cuidado, ojo, eso no es amplitud, es área. Entonces, cuidado, en este capítulo usan la A para amplitud en ondas mecánicas. Y usan la A para área en ondas sonoras. Yo no sé quién hizo la traducción de este libro, bueno, me imagino que sigue la versión original en inglés, ¿verdad? Pero pésimo, ¿verdad? Es decir, si usted va a otros libros, el Resnick o el Sears le define bien esas letras para que no se le vaya a hacer a un colocho, ¿verdad? Y en este capítulo en particular, esa A la usan para las dos cosas, o sea, para dos significados físicos distintos, ¿verdad? Entonces tengan cuidado ahí en el libro para que no se les vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Una pregunta, digamos, de la plataforma. Entonces, en ondas sonoras esa intensidad es, esa A es área. ¿De acuerdo? Y aquí, la Rho es densidad, omega sigue siendo lo mismo, ¿verdad? La frecuencia angular, solamente que ahora tiene el S máximo, que es la amplitud de desplazamiento, y la U. Entonces, la intensidad, si yo sustituyo esto aquí, la intensidad cancelaría las áreas, ¿verdad? Ven que si meto esto aquí, me quito de encima las áreas y me queda un medio de rho, omega cuadrado, S máximo, V. Y ahí tengo una fórmula, otra forma de calcular amplitud, ¿verdad? Digo, intensidad. Medio de rho A, digo, un medio de rho omega cuadrado, S máximo, que está al cuadrado. Esa es la otra, que aquí me comí un cuadrado. Aquí van 2 y aquí van 2. Ok. Y esta intensidad también se puede escribir con las fórmulas de la semana del lunes que vimos que relaciona la amplitud de presión máxima como el delta P máximo al cuadrado entre 2 rho V. Eso está en la página 434 del libro. ¿Ok? Hay otras formas de calcular intensidad, pero este libro pues solo le da estas dos posibilidades, ¿no? Pero la intensidad tiene varias formas de calcularse. Supongo que las preguntas de la plataforma tienen que estar pensadas para las ecuaciones que están en el libro, ¿verdad? Ok, entonces eso es intensidad en ondas sonoras. Esa fórmula de potencia, ¿de dónde salió? Eso es la sacan de fuerza por velocidad.
de que potencia es fuerza por velocidad y hace un procedimiento ahí matemático con unas integrales, que eso pues lo pueden ver, pero es decir, para efectos de preguntas de plataforma no le van a poner a hacer una integral o algo así, ¿verdad? Es decir, no es esa la idea, sino la idea es que más bien usted pueda aplicar esta ecuación en alguna pregunta, ¿verdad? Concreta, que tenga números. ¿Sí? Bien, entonces esa es la intensidad. Lo último que me queda, y se los voy a decir ya de una vez para la otra semana hacer práctica de esto que falta, es el nivel sonoro, que es parte del tema de intensidad. Entonces eso vamos a comentarlo y lo retomamos el lunes haciendo algún problema de eso. ¿Sí? Entonces, en las mañanas todo está bien porque no llueve, ¿verdad? Pero vieran en la tarde, qué terrible. Porque ya aquí después de mediodía se pone oscuro, ¿verdad? Y comienza a llover. Entonces, de la señal se comienza a caer, ¿verdad? Entonces en las tardes es terrible dar clase, ¿verdad? O sea, se frisa la pantalla, a cada rato se cae el zoom, ¿verdad? Ahora en la mañana no, porque es decir, hay poca humedad, ¿verdad? El sol está calentando. Y la señal definitivamente depende de que la humedad no haya mucha humedad, ¿verdad? También. Bueno, vamos a ver ahora el nivel sonoro. El nivel sonoro. El nivel sonoro está relacionado con una escala para también medir la intensidad con la que percibimos el sonido. Ese nivel sonoro está dado en decibeles. Entonces no hay que confundir el nivel sonoro con la intensidad. Están relacionados, pero son cosas distintas. Entonces, para el nivel sonoro usamos una escala logarítmica y el nivel sonoro se denota con la letra griega beta. Entonces, beta es igual a 10 decibeles. Esa es la unidad del nivel sonoro, 10 decibeles, multiplicado por el logaritmo en base 10 de el cociente de estas intensidades, I entre I cero. Eso es nivel sonoro. Las unidades son los decibeles. Y el logaritmo, vean que es una función trascendental, ¿verdad? El argumento es adimensional. Y lo que está dentro son las intensidades. La intensidad a una distancia R, ¿verdad? Y la I0 se llama el umbral. Esa tiene el valor de 10 a la menos 12 y las unidades son watts entre metro cuadrado. No dije en el tema anterior las unidades de intensidad, ¿verdad? Dijimos que era potencia entre área, entonces son watts entre metro cuadrado. Entonces esa I0 es una constante, siempre va a ser así. O sea, la que ven ahí siempre va a ser 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Y se llama la intensidad de referencia o algunas veces le dicen la intensidad umbral, ¿verdad? ¿Por qué le dicen umbral? Porque es considerada el umbral de audición humana, ¿verdad? La escala está pensada, está adaptada obviamente para los seres humanos, ¿verdad? Entonces 10 a la menos 12 es, por ejemplo, el murmullo del viento, ¿verdad? Cuando pasa entre las hojas de los árboles, ¿verdad? Que hay que afinar bien el oído, ¿verdad? Hay algunos sonidos que quizás los podríamos escuchar, pero es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, una hoja cayendo, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que, es decir, son cosas que no estamos acostumbrados a oírlas. Y realmente el oído pierde la facultad, las habilidades con el tiempo de escucharlas, ¿verdad? En el caso de los de animales es distinto, ¿verdad? Porque el nivel de audición que tienen es súper desarrollado en comparación con los humanos, ¿verdad? Es decir, escuchan a millas de distancia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o tienen sensores en su cuerpo que le transmiten las ondas y así se dan cuenta, por ejemplo, dónde hay una presa para atacarla, ¿verdad? Por ejemplo, los reptiles tienen esa característica, ¿verdad? Tienen es decir, la piel tiene una especie como de sensor, ¿verdad? A nivel biológico que detecta la presa.
¿verdad? Que está a kilómetros, ¿verdad? Y entonces eso le permite llegar al sitio propiamente donde está la presa. Los tiburones, por ejemplo, tienen un sistema súper desarrollado, ¿verdad? Entonces, bueno, es una escala logarítmica, ¿verdad? Por ejemplo, un avión de estos de combate, ¿verdad? De esos que tienen los portaaviones, ¿verdad? El beta es 150 decibeles. Ese es el nivel sonoro de un avión de esos, ¿verdad? Entonces, la gente que trabaja, por ejemplo, manipulando, es decir, que trabajan en las plataformas de los portaaviones o en el mismo aeropuerto, ¿verdad? Necesitan protección, ¿verdad? En los oídos, porque la onda es tan agresiva que cuando llega al oído, en el oído tenemos un tamborcito, ¿verdad? Una membranita, que es la que permite que escuchemos, ¿verdad? El sonido entra, la propagación entra y pone a oscilar ese tamborcito, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite oír, ¿verdad? Entonces, en el caso de la gente que trabaja en aeropuertos o en portaaviones, ¿verdad? Pues tienen que utilizar constantemente protección en los oídos para evitar que esa onda dañe permanentemente el tímpano, ¿verdad? Es como que si usted estire un resorte, ¿verdad? Le aplique mucha fuerza y lo dejó completamente deformado. Eso mismo pasa con la onda expansiva, ¿verdad? Cuando entra en el oído, ¿verdad? De hecho, en los portaaviones, no sé si han visto, pero el que hace, el operador que le hace las señales al piloto para que despegue, una vez que le hace la señal, tiene un traje especial, ¿verdad? Ese traje tiene una fibra que hace que la onda expansiva rebote, ¿verdad? Es un traje especial, no es cualquier traje, no es tela, ¿de acuerdo? Y entonces, enseguida que le da la orden, ¿verdad? Que ya puede despegar, lo que hace es que se tira al piso. No sé si lo han visto, ¿verdad? Ellos se tiran al piso y el traje tiene una cubierta aquí atrás. Eso es para protegerlo de la onda expansiva, ¿verdad? Que es súper, súper agresiva, ¿verdad? Entonces, pues esa escala logarítmica, por ejemplo, describe diferentes, ¿cómo se dice? Niveles sonoros, ¿verdad? Una aspiradora de esas normal, ¿verdad? De las alfombras tiene 70 decibeles, ¿verdad? Una de esas máquinas de cortar zacate anda en 100 decibeles, ¿verdad? Un mosquito anda en 40 decibeles. Una conversación normal en una oficina anda en 60 decibeles, más o menos, por persona, ¿no? Entonces, imagínense, ¿verdad? Hay veces uno entra a un sitio y un comedor, ¿verdad? Y se oye la densidad, ¿verdad? De la onda, ¿verdad? Porque todo el mundo está hablando. Y obviamente no todos tienen la misma intensidad en la voz, ¿verdad? Hay gente que habla más, levanta más el volumen de la voz, ¿verdad? Entonces, también depende de eso, ¿verdad? De la cantidad de fuentes que están emitiendo sonido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a quedar aquí. Ya se cubrió la totalidad del capítulo, pero todavía nos falta hacer unos problemas de sonido que no hemos hecho, ¿verdad? Hoy hicimos de ondas perdón, de ondas transversales, pero nos falta ver algo de sonido. Entonces, la próxima semana, pues entonces continuamos viendo este material y haciendo un problema de esto de nivel sonoro, antes de pasar al tema que nos ocupa, que la otra semana es el principio de superposición. Está relacionado con ondas, es la continuación del capítulo de ondas. Solamente que ahora vamos a ver más de una onda en movimiento, ¿verdad? Entonces, pero primero vamos a acabar con este material. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No hay dudas. Ok. Todo claro, profe. Bien, perfecto, María. Entonces, recuerden que el primer quiz es el próximo lunes también, ¿verdad? Está para la tarde, creo que lo abren a las 3, no me recuerdo, pero por ahí está puesto en la plataforma. Entonces, nos veríamos entonces el próximo lunes para continuar con esto. En la tarde voy a subir esta clase, entonces. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. Gracias, Ok, profe. Gracias. un gusto, hasta luego. Profe. Ok, pura vida, hasta luego.